Lea conmigo, por favor, en Hebreos capítulo 13, en el verso 22, perfilándose el escritor a los Hebreos al final de la epístola. Acuérdense que Hebreos tiene 13 capítulos y a este tema yo le titulé Soportar la exhortación. Abra su corazoncito, hermano. Dios tiene algo muy preciado para usted y para mí. Soportar la exhortación, y este es el tema número 16. Ya son 16 deberes que les hemos compartido para que su iglesia siga siendo bendecida. Lea conmigo, por favor. Si usted está listo, dice lo siguiente: os ruego, hermanos, son palabras muy cortas, pero bastante sustanciosas y nutritivas. Sígame con atención, abra su corazoncito si es que ya abrió su Biblia. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Cierre sus ojitos ahí donde está, por favor, y acompáñame a orar. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por traer una vez más a tu pueblo. Yo te pido en nombre de Jesús que me des tu gracia y que con responsabilidad, primero que nada, y en santidad, como dice tu palabra, delante de ti, me puedas apoyar, mi Dios, me puedas impulsar, porque esa es la palabra prosperar, un impulso de tu parte, para que yo, mi Dios, como mensajero y vocero y embajador de tu parte, pueda nutrir con tus palabras a tu pueblo, mi Dios. Que no sea mi palabra, no permitas que cualquier palabra salga de mi carne, mi Dios. Permite que tu Santo Espíritu emita todas y cada una de tus verdades y que tu pueblo reciba, mi Dios, ese óleo, ese ungüento, mi Dios, en sus corazones para sanidad y edificación, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. El escritor a los Hebreos, antes de terminar la carta, se dio la tarea de ministrar otro de muchos deberes, pero al mismo tiempo, mis amados, les recuerda también otra verdad, ya que si algo, yo no sé cuántos han leído la epístola completa a los Hebreos, se la recomiendo, especialmente si tiene gente religiosa alrededor de usted, gente que pertenece a otra religión o otra secta. Se la recomiendo, por favor, que la estudie y la entienda. Hoy vamos a entender parte de ello. Para ministrarles, mis amados, ¿por qué se los digo? Porque si algo les hizo daño a los hebreos, judio-cristianos, fue precisamente la religión. Si hay una herencia que los judíos, creo que va a estar usted de acuerdo conmigo, si hay una herencia que los judíos sin libertad espiritual, estoy diciendo los judíos no nacidos de Dios, si hay una herencia que ellos dejaron, mis amados, o le transmitieron a sus generaciones, hasta el momento se la siguen transmitiendo, ¿saben qué es? La religión. De hecho, la religión ha seguido echando raíces en los corazones de los creyentes dentro de la iglesia. Hablo de dentro de la iglesia cristiana. Han pasado miles de años, imagínense 6,000 años aproximadamente, cuando Nimrod fue el que formó la primera religión, alrededor de 6,000 años, y aún siguen vivas las raíces de la religiosidad en medio del pueblo creyente, mis amados. Sigue dañando la vida cristiana y la relación con Dios de muchos creyentes, aún hasta nuestros días, ¿verdad? Ahora, ¿sabían que la religión es un intento humano de buscar a Dios en nuestros propios medios o con nuestros propios conceptos? Eso es la religión, hermanos. Es esa manera humana de tratar de religarse, que es la palabra original, tratar de religarse a Dios o adherirse a Dios, agradando a Dios, utilizando métodos o utilizando mis propias fuerzas. Jesús aseguró que la religión cansa, mis amados. Jesús aseguró que la religión frustra, debilita. ¿Por qué? Porque la religión jamás ha producido vida. Más bien la envanece y la consume. ¿Cuántos fueron religiosos en una época? No tiene que voltear a ningún lugar, aquí está el primero, supuesto religioso. En mis palabras o en mi opinión personal, yo a la religión le llamo
un estricto y puntual compromiso superficial, porque a todos nos interesa cómo nos vemos, a todos nos interesa cómo lucimos. A ver, déjame ver, a ver, por favor, maquillista, ¿cómo me veo hoy? Pero no nos preocupamos de lo interno. Eso es la religiosidad. La religión ha sido el perfecto reemplazo, escúcheme bien lo que voy a decir. La religión ha sido el perfecto reemplazo en las manos de Satanás. ¿Para qué? Para suplir o para reemplazar la verdadera comunión con Dios. Satanás está echando mano de la religión, si usted no sabía. La religión es el producto que más ventas y más ganancias le ha producido al negocio mentiroso dirigido por Satanás, ya que incluso utiliza la misma Biblia para inscribir muchísimos miembros. ¿Sabía que Satanás tiene muchísimos miembros religiosos utilizando la misma Biblia cristiana o la misma Biblia en cualquier traducción? La Biblia cristiana traducida, hermanos, ya que incluso está utilizando, ¿verdad?, ese medio. ¿Para qué? Para que mucha gente, en base a este libro sagrado, todo distorsionado por él, te introduzca de una manera engañosa y te diga: pásale con confianza, a ver qué predica Satanás, yo predico la Biblia, pásale. Esta es la manera que está utilizando Satanás, hermanos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que usted y yo tenemos un lugar sano para predicar la palabra del Señor? ¿Sí o no? Bueno, que sean hechos, mis amados, que no sean solamente palabras. Tenemos que ser agradecidos porque, les reitero, la vida religiosa, mis amados, todo religioso siempre termina cargado, cansado, turbado, vacío, hueco, sin alientos, sin ganas de conocer o de obedecer a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús, si algo le pesó, fue precisamente que su pueblo, Israel, abrazó de una manera fuerte la religiosidad? Y eso se los expresó en cantidad de veces. Hay un antídoto, hay un antídoto espiritual, hay una persona que te ayuda a arrancarte todo ese tipo de cosas. Jesús trajo el antídoto espiritual. Mateo 11, versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11, 28. Imagínate cuánta gente había, hermanos, trabajados. ¿Cuántas personas han trabajado arduo y duramente por 10 horas, 12 horas? ¿Cómo termina el cuerpo, hermano? ¿Me puede decir alguien por ahí que ha trabajado todo ese tiempo, de todas esas horas? ¿Verdad que terminan bien cansados y exhaustos, sí o no? El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les estaba diciendo lo que causa la religiosidad, hermanos. No me estoy saliendo del tema, les estoy dando de hecho, para que usted sepa, la batalla entre el cristiano judío y la religiosidad en el libro de los Hebreos. Léanlo desde el 1 hasta el 13, van a ver cómo se sube al ring, ¿verdad?, el judaizante, que no quiere entender la verdadera libertad en el Señor. Dice el Señor Jesús: vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y aquí viene, hermano, aquí viene la solución en contra de la religiosidad: y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué es lo contrario? Descansar internamente hablando. ¿Qué es lo contrario, hermanos? Bueno, estar cansado. Estar cansado internamente, ¿sí o no? ¿Verdad? La exhortación del escritor es directa y es clara, advirtiéndoles lo siguiente: judío-cristianos, a lo largo de estos 13 capítulos que ya les expliqué, ya es hora de cumplir con todos y cada uno de sus deberes. Estos son deberes, por eso terminó de una manera magistral en el capítulo 13, que es el último. Cristianos, judío-cristianos, si verdaderamente son libres, ya es tiempo de dar fruto. Ya es hora de darle buenas respuestas a Dios, y la única manera, hermanos judíos, para cumplirla es abandonar la religiosidad. Tienen que poner ya una barrera a la religiosidad. Tienen que dejar esa carga. Dejen que la palabra de Dios derrumbe esa muralla espiritual
llamado judaísmo, y de una buena vez decídanse seguir a Cristo de corazón con el verdadero propósito. ¿A qué vino Jesús, mis amados, a la tierra? Él vino a dar salvación eterna y Él vino a dar libertad, ¿sí o no? Hasta ahí. Ya no tenemos que seguir buscando otra verdad. Él vino a salvar y Él vino a dar verdadera libertad, ¿sí o no? Y Dios les va a favorecer, le dice el escritor a los hebreos. Dios los va a fortalecer para que soporten la palabra de exhortación. Eso es lo que les está hablando en el versículo 22 que acabamos de leer. Para que reciban todos y cada uno de los principios y deberes que previamente se comparten y por supuesto, cristianos los deben de cumplir. Es necesario llevarlos a la práctica, hay que ejecutarlos, ¿no? ¿Cuántos hemos venido listos, por cierto, para ser exhortados, hermanos? ¿Cuántos? ¿A cuántos nos place soportar la exhortación? Porque ese es el tema. Que antes de finalizar, antes de que leamos los últimos 3 capítulos para terminar la epístola, esa es la exhortación, hermano. Esa es la invitación. ¿Sí sabían que a no todo nos gusta soportar la exhortación? Ahorita se los voy a explicar. No a todos, no a todos. Y déjame y te digo que están echando a perder bendición. Sí. Cada vez que tu hijo no te obedece cuando le hablas de una manera clara, bíblica, de una manera amorosa, lo que tu hijo está desechando es precisamente bendición. Hay bendición en la exhortación profética. ¿Sí sabía eso usted? Bueno, dice la Biblia en Salmos 19, en el versículo 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando que la palabra de Dios es la única que da libertad. Se lo dejo de tarea todo el Salmos 19. Tu siervo es amonestado además con ellos. Y luego dice, en guardarlos no solamente hay galardón, dice, hay grande galardón. En guardarlos, en cumplirlos, ¿verdad? Cuando San Pablo ministraba a los cristianos en Corintios, él les declaró que la profecía bíblica tiene 3 propósitos, y esos 3 propósitos, bueno, hay que escudriñarlos porque trae muchísimo. Pero se los dije bien claro, hermanos. Ahí en 1 Corintios 14, versículo 3 y 4 les dice, pero el que profetiza, lo que yo estoy haciendo es exhortando a la iglesia. Al mismo tiempo que les profetizo, los estoy exhortando. Ahorita explico qué significa exhortar. Pero el que profetiza habla a los hombres, número 1, para edificación. ¿Ok? Para edificación. Número 2, para exhortación. Esa es la palabra que les voy a explicar ahorita. La que el escritor le habla a los hebreos. Y también para consolación, porque vaya que sí nos hace falta, hermanos. Si uno necesitamos consuelo, iglesia, ¿verdad que sí? Nuestro corazón necesita ser consolado, hermanos. Dice Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, el que exhorta, el que anima a la iglesia, dice, edifica a la iglesia. Y eso es lo que nosotros nos exponemos, hermanos. Miren, exponer la profecía es declarar la mente de Dios, ¿ok? Ante toda una audiencia. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos beneficiados. Aquí vamos a exponer la mente de Dios, ya que un sinfín de beneficios que contiene la profecía, entre muchos, es precisamente exhortar, hermanos. ¿Cuántos saben que el maná que Dios le dio a su pueblo en el antiguo Israel tenía todos y cada uno, espiritualmente hablando, tenía todas las vitaminas, tenía todas las proteínas y tenía todos los minerales, espiritualmente hablando? No le hacía falta al maná nada. Sin embargo, ¿qué hacía el pueblo? No se conformaba. Querían otro ingrediente, ¿sí o no? No, Dios les dijo, yo les voy a proveer el alimento espiritual. Yo se los voy a proveer, ¿no? Dios siempre, ¿verdad? Del Antiguo Testamento les estaba lanzando una invitación, hermanos. Y esa es la invitación que se le está lanzando a la iglesia. No hay otro motivo, no hay otra prioridad aquí, ¿verdad?, que lanzarle la invitación a usted. Por eso comienza con esas palabras muy sustanciosas que las vamos a ir desarrollando una por una. Os ruego, hermanos,
que soportéis la palabra de exhortación, dice el escritor. Les ruego, les animo, les invito, cristianos. Miren, los seres humanos no tenemos la capacidad para conocer quién vino dispuesto a recibir la palabra de la exhortación bíblica. Yo no sé, hermano. A mí me dio gusto mirarlo entrar por esta puerta, me dio gusto que ya se sentó a la mesa del Señor, pero yo no sé cómo viene su corazón. Por eso es importante invitarlos. Les exhorto, les animo, ¿verdad? Se les ruega en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Quién viene con esa buena intención de aprender? Cada quien le va a responder a Dios, ¿verdad? ¿Quién viene con un corazón dispuesto a recibir el consejo? Cada quien le va a responder a Dios. ¿Quién determinó en su corazón, así como lo hizo Daniel 1, versículo 6 o 8, a escuchar la voz de Dios para alimentar nuestra vida y para que experimentemos cambios de nuestro interior? Esa es la relación con Dios, mis amados, día a día mejorar internamente, ¿no? Con ese ruego inicia para decirles, permitamos que la palabra de Dios haga su labor. Por eso precisamente les dijo en Hebreos 4, versículo 13, deja que penetre hasta el alma y que pueda remover lo que no es de provecho. Una vez que remueva lo que no es de provecho, podamos depositar lo que sí es beneficioso, ¿verdad? Ya que las situaciones difíciles, problemas, cargas, tristezas, malas noticias, nos guste o no, tienden a distraernos cuando no las ponemos en el sitio adecuado. ¿Cuántos han tenido problemas? No tiene que levantar su mano ni decir amén. Reflexione. ¿Cuántos hemos tenido problemas en estos últimos días? ¿Cuántos hemos tenido luchas, cargas dificilísimas? Ahora, ¿qué hemos hecho, iglesia? ¿Qué estamos haciendo con todas esas cosas que incluso nos debilitan y nos apartan de la comunión con Dios? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Hay una cosa clara y bíblica que tenemos que hacer con todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Contárselas a mi comadre? No. ¿Quedarme en la casa a llorar nomás? No. ¿Apartarme del cuerpo de Cristo? No. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 55, versículo 22? Hermanos, miren, yo les estoy preparando su corazoncito porque todo lo que dijo el escritor se está resumiendo en el versículo 22, ¿ok? Yo ya les compartí 16 temas y si no venimos a reflexión con este tema, yo no sé qué ha sucedido o qué sucedió con esos 16 temas, aparte de los cientos que ya le predicamos. Yo no sé. Pero es importante poner todas y cada una de las cosas en el lugar, hermanos. Salmo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. ¿Saben por qué muchísima gente se nos aparta del cuerpo o se aparta de la comunión con Dios? Porque no hacen lo que la palabra de Dios dice. Hay un lugar donde poner todo lo que nos distrae, hermanos. ¿Dónde se ponen, hermanos? ¿Sobre el pastor? ¿Sobre usted? ¿Sobre sus espaldas? ¿Sobre sus hombros? Sobre Dios. Mucha gente la trae sobre sus hombros y ya no pueden, ya no resisten, son pesadísimas, sabiendo que solamente en el Todopoderoso las va a poder llevar, hermanos. Miren, hay humildad para eso, Hay humildad en ponerlas en Dios. Todo arrogante dice, yo me las llevo, eso es muy chiquito. No quiero molestar a Dios hoy. Son 5 nomás. Eso es arrogancia. Necesita haber humildad, necesita haber dependencia a Dios. Eso es la verdadera fe. ¿Sí o no? Tal vez esa sea la condición de mucha gente. Yo no conozco los corazones, reitero. Probablemente muchos por eso a lo mejor ya ni el teléfono le responde a usted, hermanito, que le está llamando al hermano. Yo no sé. Pero anímelo, ore por él y dígale, te ruego, hermanita, en el nombre de Jesús, hermanito, que acepten la exhortación, que soporte la palabra de exhortación que se nos ha venido dando, ¿verdad? Cuando viene la carga, vienen los desánimos. A veces viene el desempleo, vienen las opresiones, vienen las dudas, vienen las enfermedades, vienen miedos, vienen temores, vienen incertidumbres y no las ponen en el lugar adecuado. Miren, ayer yo estaba platicando con la persona que me cortó el cabello
Y ella me dice, qué triste lo que ha sucedido en estos días. Hay muchas familias que yo conozco, me decía la persona, que se han ido a México sin esperanza, desilusionados. Se han ido a México porque dicen, si el COVID-19 me va a matar, pues que me mate mejor allá en México. Imagínate, hermano. ¿Dónde ponen esa carga las personas si no conocen a Dios? ¿Y dónde van a escuchar la verdad si usted y yo estamos bien tranquilitos, confinados? Si no es en la casa, a lo mejor es en Wisconsin, Dios. Y estamos dejando que estas almas no escuchen la verdad, la verdadera exhortación que les va a dar libertad. Usted y yo, pues gloria al Señor. Si me muero comiendo pastel, pues me voy al cielo. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace esta gente, mi amado? ¿Dónde se apoya? ¿Cuál es su sostén? ¿A quién le ponen esa carga? La llevan en su espalda y terminan yéndose. Imagínate, hermano. Y yo le dije, esa es la diferencia que hace entre el cristiano y entre el no cristiano. Esa es la diferencia entre el cristiano y el religioso. Porque el religioso todo lleva a cuestas. ¿Y el cristiano qué hace? Bueno, el cristiano humilde, porque el arrogante también se las lleva. ¿Sí o no? Tenemos que ayudar, mis amados. Cada vez que no recibimos la palabra de exhortación, perdemos la bendición. Perdemos la bendición, hermanos. Vamos a iniciar, ¿qué les parece? Vamos a iniciar a desarrollar el tema, ¿verdad? Con partes bíblicas. Dice ahí en la primera parte, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Esa frase, quiero que le ponga mucha atención y con reflexión la note. Esa frase incluye recibir todos los principios y todos los deberes resumidos en toda la carta. La palabra soportar del griego anekomai significa sostenerse. Os ruego que te sostengas, os ruego que aguantes, os ruego que desistas, os ruego que toleres. Y para que esto sea posible, escúchenme bien, mis amados, para que soportemos o toleremos o resistamos o recibamos toda la palabra profética de exhortación, es necesario que seamos espirituales. Oye, Marco, ¿qué pasó? ¿Ya nos llamamos así? ¿Me estás diciendo que soy cristiano carnal? Hermano, ¿sí sabía que hay cristianos carnales o no? Dígalo usted. Primera de Corintios 1, 2 y 3. ¿Sí o no? Léalo. Por no decir toda la epístola, ¿no? Ya en la segunda epístola, Pablo como que ya comienza un poquitito a hablar de una manera más madura. Porque hay muchas personas que dicen, o eres cristiano, o no eres cristiano, porque no puedes ser cristiano carnal. Nos falta mucho, hermanos. Nos falta muchísimo entendimiento bíblico. No leemos la palabra del Señor, menos la vamos a entender. Yo le recomiendo que antes de que se ponga a estudiar la palabra del Señor, léala. Léala, hermanos. Es que no entiendo Apocalipsis 13, hermanos. Si no entendemos Romanos 2, 13, 22, ¿qué andas haciendo en Apocalipsis 13? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a comenzar aquí a un bebecito, aquí por irlo a Urias, que ya sabe números Urias, ¿o no? ¿Ya le están enseñando números a Urias? ¿O no? ¿Aún no? ¿No? Les pregunto nomás, porque a veces se les enseña números, ¿va? Es un ejemplo nomás. ¿Cómo le voy a decir a Urias? Mira, Urias, vamos a contar, mira, 100, 101, 102, si no le hemos enseñado del 0 en adelante. A veces así estamos, iglesia. A veces nos queremos comer Daniel y Apocalipsis y no sabemos ni San Juan 15, que debemos llevar mucho fruto. ¿Sí o no? Necesitamos ser espirituales para recibir toda la exhortación, hermanos. Dice la Biblia en 1 Corintios 2, versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque se deben discernir espiritualmente. Para recibir toda la profecía bíblica tenemos que ser espirituales, hermanos. Ya les dije que sí podemos ser carnales si usted quiere. Y ya sabe cuáles son todas las manifestaciones carnales, ¿verdad? Bueno, punto número 1, hermanos, o 2, después de ser espirituales, miren,
Para recibir el consejo bíblico, tenemos que aceptar también de quién proviene el consejo, ¿ok? Ya somos espirituales, amén. Ahora, yo tengo que aceptar de quién proviene el consejo, ¿ok? ¿Quién es el autor de la exhortación bíblica? ¿En quién tiene origen todas estas palabras, hermanos? Ya que a veces creemos que es palabra de hombre. Oh, lo dijo el predicador porque me está tirando a mí un flechazo. Qué casualidad. Platiqué en la semana con él. No, yo no la recibo. No proviene de Dios. Qué exagerado. Hermanos, tenemos que entender de quién proviene la profecía bíblica para cumplirla. ¿Sí o no? Denle vuelta bien rápido nomás un capítulo antes. Estamos en Hebreos 13. Vayan rápido, por favor, a Hebreos 12, versículos 9 y 10, para que entendamos que todo lo que se comparte tenemos que recibirlo entendiendo de quién tiene origen el consejo. ¿Ok? Porque a veces, ¿verdad? A veces tenemos no sé, ¿verdad? Una indisponibilidad por muchos motivos, yo no sé. Pero yo quiero que sea la palabra de Dios la que nos hable, hermanos. Hebreos 12, versículo del 9 al 10. Dice lo siguiente, ¿ok? Entender de quién proviene el consejo. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. ¿Qué hacían los padres terrenales, mis amados? ¿Qué hacían? Nos disciplinaban. Miren, qué bonito principio. De verdad que yo extraño ver estas familias en la iglesia. No, ahora ya se tornó. Ahora voy a leerlo en la versión moderna, ¿ok? En el 10, ¿verdad? En el 9, perdón. Por otra parte, ahora tienen hijos que disciplinan a los padres. Esa es la versión moderna ahora, hermanos. Ahora los padres se tienen que sujetar o se tienen que dejar disciplinar por los hijos. ¿Cómo extraño, hermanos, este principio de verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Parece chiste, ¿no? Pero es una realidad, hermanos. Bueno, seguimos leyendo, pues. Tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y qué hacíamos, hermanos? Los veneramos. A algunos nos tocó con una caña, a otros nos tocó con una riata, a otros les tocó con una buena vara. Parece chiste lo que voy a decir, a unos les tocó con garrote, hermanos. No, y no, pobre de mi hijito, no, que no toques ni un traste, no te vayas a cortar, hijito. Ah, mira nada más. ¿Y los obedecíamos, sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, a mi hija le tocó, yo no sé si a su hijo. Versículo 10, perdón, la segunda parte del 9. ¿Por qué no obedeceremos? Aquí viene la instrucción bíblica, hermanos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, habla de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, ¿como qué, hermanos? Como a ellos les parecía. Unos te daban con todo, unos medio te daban, ¿sí o no? Unos dicen por ahí, no, a mí me dio una a mi papá que ya no volví a hacer dos. ¿Sí o no? Así les parecía a ellos. Ahora, noten por favor la diferencia en que usted agarra una buena vara, yo no sé, ¿verdad? Una buena nalgada, pues sí, nomás para que te endereces, ¿no? Y ya dejes de jugar Dactari. Nintendo, pues. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, dice, pero a este, cuando dice a este, ¿a quién se refiere, hermanos? Usted que es teólogo de la palabra de Dios. A Dios, ¿verdad que sí? Para lo que nos es provechoso. Y lo que sigue me gusta aún más, hermanos. Para que participéis, ¿de qué, mis amados? De su santidad. Déjenme se los leo en una versión diferente. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros les respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre, que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige
para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. ¿Sabían que una evidencia absoluta de que Dios es lo más importante en nuestras vidas? Porque miren, si yo lanzo una pregunta aquí en la iglesia, oye hermanos, Dios es lo más importante en tu vida, yo les aseguro que no va a haber ningún cristiano que me va a decir, a mí no, Marco, no. Ahora, hay una evidencia, hay una evidencia absoluta para decir que Dios verdaderamente sí es lo más importante en mi vida. ¿Qué es, Marco? Bien sencillísimo. Recibir todo su consejo, recibir toda su exhortación, toda su amonestación sin poner excusas. Ese es el verdadero, esa es la persona que verdaderamente tiene a Dios como su principio, hermanos. Porque de lengua decimos los mexicanos, ¿qué nos comemos? ¿Cuántos tacos nos comemos, hermanos? Usted que es 8 cilindros. 6 para empezar, dice Alejandro. Tenemos que entender de quién viene la palabra de Dios, porque a veces ponemos gente aquí, no, esa no es de mi agrado. Sabrá Dios qué vida lleva esa persona. Bueno, se supone que es de confianza, ¿no? O usted ha visto aquí que el primer borrachito que pasó en la esquina, véngase por acá, no le gustaría ganarse una hora de a 50 para que le predique a la iglesia. Es necesario que haya humildad y entender de quién viene la palabra, hermanos. Lean por favor conmigo Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13, para que, bueno, léalo mejor, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, Primera de Tesalonicenses 2:13, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, escuchen bien, Pablo estaba predicando. Y fíjense lo que dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿La palabra de quién, hermanos? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Es importante saber de quién viene la palabra. Decir, ya empezó la predicación, otra vez lo mismo. Imagínate, hermano. Imagínate la arrogancia que hay en nuestros corazones. Santiago le dijo al pueblo cristiano en Santiago 1:21, por lo cual, cristianos, desechando ya toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Así es como se deben de recibir la palabra de Dios, hermanos. Y ya dejarnos de cosas, ¿no? Que ya llevamos como 500,000 predicaciones y no, si no es Armando Alducin yo no escucho. Bueno, ¿acaso Dios no dice Efesios 4 que Dios hizo apóstoles, pastores, maestros? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? No hay duda, mis amados, que para recibir la palabra de Dios es necesario ser humilde y entender que toda exhortación viene de su parte, hermanos. Ahora, ¿por qué dice el escritor a los Hebreos, regresando donde iniciamos, 13:22? ¿Por qué dice que soportéis la palabra de exhortación? ¿A qué te refieres, pastor? ¿O a qué se refiere el término original? Miren, todas las personas que escuchamos exhortación, haz de cuenta como que ya me quité el cinturón y ahí te voy. No, hermanos, no tiene nada que ver con quitarse el cinturón, porque la palabra exhortación del griego paraklesis significa llamamiento al lado de alguien para proporcionar ayuda. Esa palabra significa insistir a que alguien siga un buen curso de conducta. Esa es la palabra de exhortación. Oiga, mi hermano, ¿sabe qué? Mire, lo miro un poquitito como alejado de Dios. Yo no sé qué sucede, hermano, pero mire, yo no me quiero burlar de usted. Yo lo miro desanimado. Yo miro que hay algo, no sé, pero el Espíritu de Dios me dice que hay algo en su rostro que, no sé, le está provocando dudas, le está provocando alejamiento, yo no sé. Pero mire, hermanito, y usted se acerca a él para que siga un curso de conducta agradable a Dios. Tú te le acercas para que
le proporciones ayuda. Esa es la palabra exhortación, porque mucha gente cree que ya vienes ahí con el cinturón. No, no, no. Eso es juicio o castigo de una buena vez. Ni la misma disciplina significa el cinturón en la mano. No, no, no. La disciplina son las reglas a seguir. ¿Ya esto qué es? El azote. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice, les ruego, cristianos, acéptenlo. No hay otra manera más humilde, ¿verdad?, que recibir todo lo que Dios dice. A Dios le plació poner hombres. Dice la Biblia en 2 Corintios 8, en el versículo 17, yo quiero que lea esto conmigo, por favor, para que veamos por qué exaltaba Dios a estos hombres que tanto admiramos. 2 Corintios 8, 17. ¿Cuántos admiran al apóstol Pablo, hermanos? Todos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos admiramos a Priscila y Aquila? Todos. ¿Cuántos admiramos a Tito, a Timoteo, a Bernabé, a todos los apóstoles y discípulos de Jesús? ¿Cuántos los admiramos, hermano? ¿Sí o no? Bueno, ellos tenían una cualidad, ellos tenían una virtud, hermanos. Fíjense con la humildad que recibían la palabra, porque a veces usted y yo queremos ser utilizados de una manera bien poderosa. Oye, pastor, yo quisiera pararme detrás del púlpito y que me usara el Señor de una manera tan poderosa que la gente sintiera, ¿verdad?, como que Dios los está compungiendo de corazón y que lleguen a su casa gozosos, llenos de no sé, ¿verdad?, que Dios los tocó. Pero, hermanos, hay una terrible arrogancia en nosotros. Yo nomás recibo de este pastor y si 50,000 pastores predican, ay, ¿a mí qué? Fíjense, hermanos, la virtud de estos hombres de Dios. Por eso les digo, a veces admiramos a la gente, pero no miramos las cualidades y las virtudes que estos hombres tenían. Segunda de Corintios 8, versículo 17. Fíjense la humildad de este hombre. Pero gracias a Dios que puso, fíjense dónde trabaja Dios, en el corazón de Tito, la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad, ¿qué recibió Tito, hermanos? La exhortación. Él recibió la palabra para que siguiera una conducta y un curso. ¿Ok? Pero estando también muy solícito, esto me gusta más, hermanos, por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él va directo al corazón, hermanos. Dios va directamente aquí. ¿Qué hacemos después usted y yo? Dice la Biblia, recibimos la exhortación, recibimos el consejo. Y posteriormente, ¿qué hizo Tito o qué debemos de hacer nosotros? Dice, por mi propia voluntad voy y yo lo hago, hermanos. Fíjense nomás las cualidades que Dios exalta. Tito no tuvo 3 corazones, ni 40 manos, ni 40 vidas. Para que digamos, ¿y qué tuvo ese hombre de acero, dices tú? ¿Qué tuvo ese hombre que no tenga yo? Tal vez humildad. Tal vez sujeción. Al Israel religioso siempre le costó recibir la exhortación de parte de Jesús, hermanos. Ellos, fíjense, estoy hablando de la persona de Jesús, ¿no? Porque si yo me paro detrás de una audiencia, Marco otra vez, está bien Marco, no te preocupes, desprécialo, es Marco. Hermanos, estamos hablando del Dios encarnado. El Israel de religioso jamás recibió la enseñanza y el consejo por boca de Jesús. Como que la palabra no era parte de la máxima autoridad. Otra vez tú, Jesús. Siempre creyeron que era palabra, válgame la redundancia, de un palabrero, de un falso. Lo rechazaron, lo criticaron, lo difamaron y su excusa favorita, ¿saben cuál era? Dame señales para que yo te crea, Jesús. Le dice Jesús, ¿qué? ¿Ahora me dices tú que quieren señales? ¿Qué dice la Biblia en San Juan 3, versículo 30? ¿Qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? Ahora sucede que todos quieren creer por medio de señales y ya no por medio de la predicación. Ya no encuentran consolación en las palabras de Jesús, ahora encuentran consolación en puras señales. Cristianos, escuchen bien lo que voy a decir, A muchas personas la sana doctrina nos ha hecho daño y ya nos salimos ya por la tangente
y ahora yo no tengo por qué seguir el curso de santidad ni de obediencia, al menos que haya señales. Porque yo no veo que en casa de oración se caiga nadie cada vez que predica el pastor. Yo no veo que en casa de oración la gente comience aquí a brincar y a... Yo necesito señales para que sienta que ver, señales. Eso se llama religión. Ahora lo que me llena es vean a las personas cómo viven. Vean la vida de las personas religiosas cómo viven, porque pura señal. Todo se trata de señales. Despreciaron a Jesús, hermanos. Ni siquiera estamos hablando del apóstol Pablo, que también lo despreciaron en su tiempo. Ya ni siquiera escuchan el alimento espiritual que se les está entregando en sus iglesias locales. Andan por ahí vagando muchas personas en las redes sociales, en la internet, investigando si el anticristo va a ser su vecino, imagínate. Yo quiero saber si el anticristo va a usar botas o va a usar bigote, una barba de candado, o que si la bestia y el falso profeta van a hablar inglés, francés, griego. ¿A quién le importa eso, hermanos? Y ahí andan navegando por enseñanza tras enseñanza, y la palabra verdadera que se les está entregando, yo quiero señales de los últimos tiempos. Yo quiero ver si el anticristo le va a ir a las Chivas o al Barcelona. Bueno, el anticristo es perdedor, yo creo que sí les va a ir. Sí va a ser Chiva y Barcelona, por cierto. Para que despierten, ¿verdad? Por ahí. Pura señal pedimos, hermanos. Y no nos conformamos a la palabra de Dios. Pedimos señales y despreciamos la palabra profética más segura. Yo no sé cuántos han reflexionado en este principio, hermanos. ¿Qué dijo segunda de Pedro? O en segunda de Pedro, ¿qué dijo el apóstol? 1:19, cuando mucha gente rechazaba el grito que se escuchó en el cielo. Dios en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva, dice la Biblia que audiblemente se escuchó su voz, hermanos. Y no fue una vez, fueron varias. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan cuando dijo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia? Este es mi hijo, a él escucharle, ¿sí o no? Y Pedro les dijo, ok. Unos decían que fue un trueno, ¿sí o no? Otros decían, no, fue la voz de un ángel por ahí. Pero no creían que era la voz de Dios. Y les dice Pedro, está bien, no crean esas señales. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Pedro no dijo, tenemos la señal profética más segura, dijo la palabra profética, ¿sí o no? El cristiano debe conformarse con las sanas palabras de la Biblia, hermanos. Y humildemente debemos recibirlas domingo tras domingo, jueves tras jueves, lunes tras lunes, cada vez que nos reunimos. Tenemos que desearla como dijo Pedro, primera de Pedro 2, versículo 2, dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Y eso es lo que edifica, eso es lo que consuela y eso es lo que exhorta a nuestros corazones, hermanos. Miren, ¿sabían que los gentiles contemporáneos de la época de Pablo, algunos buscaban señales? Ya lo leyó usted en primera de Corintios 1:22, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que buscaban los gentiles, hermanos? Usted es teólogo de la palabra de Dios. ¿Qué buscaban los gentiles? Sabiduría. Los griegos. Ellos creían y se complicaron la vida que con la sabiduría humana iban a entender mejor los conceptos de Dios. Con mi sabiduría puedo tener una relación con Dios mejor que con la palabra de Dios. Con mi sabiduría del mundo puedo tener una mejor relación con, imagínate, hermanos. Ninguno de los dos grupos se conformaba a las sanas palabras, ¿sí o no? ¿En cuál grupo nos consideraríamos usted y yo, hermanos? ¿En el que pedimos señales o en el que buscamos sabiduría humana? Yo quiero decir una cosa, hermanos. La santidad no se mide por lo que sabemos. La obediencia no se mira por la elocuencia, ¿no? El compromiso con Dios no se mide por lo mucho que sé. Por eso el anticristo va a engañar a muchísimos, porque este hombre va a tener una elocuencia que la verdad no sé con quién compararlo. No quiero decir una elocuencia mayor que la de el sabio Salomón,
No la quisiera decir, pero como es la máxima, la de Dios, ¿verdad? Pero hermanos, va a ir bien cerquita, ¿eh? ¿Cuántos saben que el 6 está bien pegadito del 7? Por eso va a engañar a muchísimos, porque les va a hablar con una tremenda demagogia, con una tremenda, con un tremendo, ¿verdad? ¿Qué puedo decir, verdad? Elocuencia, que vas a decir, oye, este hombre se me hace que viene de Dios. San Pablo les dijo, nosotros nos conformamos con la locura de la predicación. Nosotros nos conformamos con Cristo crucificado y ya no le agrego más. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad que sí? Ahora, quiero que noten, por favor, yo sé, ¿verdad?, que a veces nos cuesta entender la palabra de Dios. Por de quién viene, ¿no? A veces. Pongan su mirada, por favor, porque ustedes saben, ¿verdad?, que a mí me gusta enseñar e impulsar a la iglesia que lean la palabra con reflexión para que Dios nos hable. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? ¿Cuántos son amantes de la lectura de la palabra del Señor? Dios te está hablando, ¿sí o no? Dios te está hablando cada vez que tú vas a la palabra del Señor con seguridad. Dios te está hablando. Dice en el versículo 22 con el que iniciamos, os ruego, hermanos, ¿estamos ahí? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, ya lo explicamos, ¿ok? Soportar es recibir. Exhortar es animar a las personas a que sigan una conducta agradable ante Dios. Animarlos para proporcionarles ayudas, ¿ok? Yo los ruego, hermanos, dice el escritor, que reciba la palabra de exhortación, dice, pues os he escrito brevemente. Yo no sé si alcanzan a notar que hubo una clara tensión entre el autor y la congregación. Él miraba caras inconformes, él estaba mirando caras de insatisfacción, él estaba mirando gente confundida que no estaba dispuesta, tenían esa lucha interna si recibirla o no, hermanos, de si obedezco o no obedezco, estaban indecisos. ¿A cuántas personas les ha sucedido eso, que les traemos la palabra y la verdad yo no sé si tomarla o no tomarla? Hermano, no hay mejor sabio que el que recibe la instrucción de la palabra. Hay personas que creen que son sabias por lo mucho que saben intelectualmente hablando, pero el Proverbios 21, en el versículo 11, la segunda parte dice, amonesta al sabio para que sepa o para que aprenda más ciencia. ¿Por qué? Porque cuando amonestas a un impío o a un necio, ¿qué hace, hermanos? Te aborrece. Corrige a un sabio, dice Proverbios 9:8, corrige a un sabio para que sea más sabio y te amará. ¿Cuántos reciben la exhortación o la corrección? ¿Se dan cuenta cómo es la manera de ser más sabios? Pero corrige a un necio y dice la palabra del Señor, te va a despreciar. ¿Y yo por qué te tengo que escuchar a ti? No, es que yo no te estoy hablando, te estoy hablando de parte de Dios. A Dios le plació así, ¿sí o no? ¿Ah? Y para reforzar el consejo, le dice ahí mismo en Hebreos 13, versículo 8, si es que aún no me creen, lean por favor en el versículo 8, ¿por qué creen que se los dijo bien claro ahí en el versículo 8? 13:8 dice, Jesucristo es el mismo cuando, hermanos. Ayer, miren, ¿se acuerdan que nuestros padres tuvieron una vida terrible religiosa? Que no se sujetaron, no se sometieron a las sanas palabras. Mira, la misma palabra que se les habló era Jesús encarnado. Él fue el mismo ayer. Y dice el escritor a los hebreos, y es el mismo hoy que les está hablando. Y también será ¿quién? El mismo por los siglos de los siglos. Él es, ¿verdad? Y eso les da más confianza para que sepan que es Jesús quien busca beneficiarlos, hermanos. Jesús busca beneficiar a su iglesia, ¿no? Él es el eterno, hermanos, quien nos invita a alejarnos de una vida acostumbrada y adoptar una vida rendida a Cristo. ¿Para qué? Para cumplir todos y cada uno de los deberes, pero de corazón, hermanos. Los deberes cristianos no son deberes israelitas, ¿eh?
Los deberes cristianos no son deberes religiosos. Los deberes que se le están compartiendo no son deberes dominicales ni de otro día, ¿eh? No, son deberes cristianos. Y hay que ir de verdad para cumplirlos, hermanos. Miren, en el primer siglo, la frase exhortación era una expresión judía para señalar el sermón escritural que se exponía delante de la sinagoga. A eso se refiere cuando hablamos la palabra exhortación. En Hechos 13, versículo 15, yo no sé cuánto han leído esa palabra. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí Pablo y otros compañeros cristianos? En Hechos 13, versículo 15, dice la Biblia que llegó Pablo y otro grupo de discípulos y le dijeron lo siguiente: varones hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, ahí estaba, hermanos. Era la exposición bíblica. Lo mismo que estamos haciendo ahorita. Y dice la Biblia, si tienen una palabra de exhortación para el pueblo, habladla. Habladla. Pablo se levanta, dice la Biblia, hace señales en señal de silencio y posteriormente, léalo por favor, a partir del 15 en adelante, les lanza una tremenda cátedra de enseñanza, hermanos. Esa era la exhortación. Esa era la exhortación. Sigue siendo hasta el momento, ¿no? Una de las tentaciones más grandes del cristiano es que nos molesta que nos repitan nuestros deberes, hermanos. Seamos honestos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Seamos honestos, seamos humildes. Nos molesta que nos repitan nuestros deberes. Otra vez, ya sé lo que voy a hacer. ¿Por qué me lo repites? ¿Por qué me lo vuelves a...? Y nos enojamos, hermano. Ahora, hay cosas en las que insistimos que ya las sabemos. ¿Por qué me las dicen? Ahora, ¿y por qué no las haces? ¿Se dan cuenta? Ya me las dijiste, ya me las repetí. ¿Y por qué no las haces? ¿Por qué te tengo que decir que tires la basura todos los días? Ya no me vuelvas a decir, hazlas. Hazlas. ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me escondes? Y ya te dije 20,000 veces que no me las escondas. Así de sencillo, hermanos, hazlas. ¿Y por qué es necesario que vengamos a la predicación constantemente a la iglesia, Marco? Precisamente por eso, hermanos, porque somos ovejas y las ovejas no miramos muy lejos. Y necesitamos ser pastoreados y dirigidos y que nos digan las cosas todos los días. ¿Sí o no? Porque a veces, ¿verdad? Ya estamos como los atenienses. Hay en Hechos 17, ¿cuántos han leído la historia? De hecho, los atenienses fue un pueblo bastante difícil para que recibieran la palabra, hermanos. Un ateniense estaba enamoradísimo de la mitología griega, hermanos. Sí, estamos hablando de Atenas, Grecia. Si usted investiga cuál era la cultura de Grecia, hermanos, se va a dar cuenta que a esa persona le apasionaba, le enamoraba la mitología. Le apasionaba, hermanos, la filosofía. Ellos tenían por pasión la filosofía. Y cuando escuchaban así hablar de la Biblia, decían, a ver, oye, creo que hay un palabrero por allá afuera. Está escuchando algo diferente. Vamos a escucharlo a ver qué dice. Ellos estaban atentos a lo nuevo nomás. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, dice la Biblia, se burlaron y otros decían, oh sí, ya te oiremos alguna otra ocasión. A veces así somos cristianos. ¿Otra vez de la santidad, pastor? ¿Otra vez de la obediencia? ¿Otra vez del servicio a Dios? ¿Otra vez obedece esposa obedece al esposo otra vez? ¿Otra vez esposo ama a la esposa? ¿Otra vez congrégate? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Habrá arrogancia en nuestros corazones? Sin embargo, la insistencia del escritor a los hebreos cristianos es contundente, ya que la preocupación
es hacia la familia más importante. ¿Cuál es la familia más importante para Jesús aquí en la tierra, hermanos? ¿Me lo dice? ¿Cuál es la familia más importante para Jesús sin menospreciar la biológica? La familia de la fe. Ya lo expliqué. Porque es la única familia que obedece a Dios. Es la única familia que da testimonio de Dios. Y es la única familia que se va a ir para una eternidad. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Póngase de pie, por favor. Y vamos a leer una vez más Hebreos 13, versículo 22. Para que vean a quién se lo hablaba. ¿Cuántos aman a sus hijos, hermanos? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? ¿Cuántas personas ya dejaron de exhortar a sus hijos, de animarlos? ¿Cuántos ya bajamos la guardia y nos dimos por vencido con nuestros hijos? ¿Verdad que no? Y no lo vamos a hacer, hermanos. ¿Por qué? ¿Porque les caen bien mal? ¿Porque no son de nuestro agrado? ¿Por qué lo hacemos, hermanos? ¿Me dice? ¿Por qué? Porque los amamos. Ahora, otra pregunta. ¿A cuántos obligan para que le tengan amor a sus propios hijos? ¿A cuántos les imponen, familias? ¿Cuántos correos recibes de parte de Dios a cada ratito diciéndote: hoy es domingo 9 de agosto y tienes que amar a tus hijos? No, Señor, es que no tengo amor para ellos. Bueno, ahí te va. Mañana, lunes 10 de agosto, no se te olvide amar a tus hijos. ¿Sabes qué, Señor? No tengo amor para ellos. Ok, ahí te va. ¿Creen que eso sea una realidad, hermanos? ¿Verdad que no? A nuestros hijos los amamos naturalmente, ¿sí o no? Les pregunto, ¿sí o no? Bueno, les explico esto para que entiendan lo que les voy a leer, porque si no, no lo entendemos. Miren, el escritor levanta un ruego, ¿sí o no? Ese ruego, ¿a quién se lo hace, hermanos? ¿Me lo leen, por favor? ¿A quién le hace el ruego el escritor? A sus hermanos. ¿Qué tan importante es la familia biológica para nosotros? ¿Qué tan importante, hermanos? ¿Sí o no? Los amamos, les tenemos toda la confianza, ¿sí o no? Bueno, yo lo puedo ver en mi familia, ¿no? Ellos con toda la confianza me dejan a veces a sus hijos, mis sobrinos. Alejandro me da la llave de su casa. Fíjense, yo ni siquiera vivo en la casa de Alejandro y él me da llave. Yo tenía llave de la casa de aquí del sur de Minneapolis y vivía en Bloomington. Ahora ya se mudó para Burnsville y me dio otra copia de la llave. O sea, ¿qué tan importantes son para nosotros los hermanos? Bastante importantes, ¿sí o no? Y tenemos toda la confianza, ¿sí o no? Bueno, los llevé ahí para que entiendan que este hombre era un hombre apasionado, hermanos. Era un hombre apasionado que le tenía muchísimo amor a sus hermanos en Cristo. Esta es una palabra de exhortación escrita por un hombre que se desvelaba por las almas. Yo no sé cuántos miraron el tema del jueves, de cómo una persona comprometida con Dios se desvela por las almas. Este era uno de ellos. Esta persona era una persona madura en el Evangelio, que les estaba hablando apoyado en el sólido conocimiento proveniente del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermanos. Esta exhortación provenía de un pastor dedicado y vigilante por el bienestar de los cristianos. No era para aburrirlos ni para caerles encima. Y él deseaba comunicarle todas las verdades resumidas de una manera clara. Por eso termina ahí: yo les he escrito brevemente. Miren, tienen 13 capítulos, hermanitos. Repítanlos, reflexionenlos, ¿verdad? Medítenlos, permiten, ¿verdad? Digiéranlos, ¿verdad? Tómense el tiempo, hermanos. Créame que ahí, ¿verdad? Está una bendición pero tan grande. Y yo no quiero que se vayan sin ella. Eso es lo que les estaba diciendo en otras palabras, hermanos. Miren, hay que ser apasionados para entregar la palabra del Señor de esa manera. Créamelo.
Créanme lo que hay que ser apasionados, hermanos. Pero no un apasionado religioso, un apasionado genuino. Y que todas las verdades que se digan se cumplan. Quiero que lea conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 11, para terminar. Y vamos a orar. Gracias a Dios por su vida, hermanos. Gracias a Dios porque usted ha hecho el esfuerzo por venir. Y yo le animo a que se esfuerce, hermano. Que se esfuerce y que animemos también a los demás. Porque créanme, hermanos, se los quiero decir con toda humildad. No es lo mismo recibir el consejo en casita, créanme. En la casa nos distraemos. En la casa ni nos disponemos. En la casa se nos olvida. Yo no sé, pero humildemente se los digo, hermanos. No es lo mismo recibir la exhortación en persona que en el hogar, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Bueno, vamos a leerle para terminar. Yo sé que usted se lleva esta exhortación de parte de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 11 en adelante, dice la Biblia. Dice: Así como también sabéis de qué modo, como al Padre a sus hijos, y es la misma frase, hermanos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como padre a hijo. Ya sabemos cómo nos interesamos por nuestros hijos, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra, ¿estamos ahí? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, le habla un hermano, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Eran judío-cristianos, ex-judaizantes. Pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta extremo. ¿Se dan cuenta, hermanos, la dureza de corazón? Estamos hablando de gente que entendía, por lo menos intelectualmente hablando, la Torá. Fíjense, hermanos, cómo un corazón religioso nos puede convertir en un mero participante de cada servicio. Y usted y yo no venimos a hacer eso, ¿verdad que no? Nuestros hijos nos están mirando, ¿sí o no? Y a ellos tenemos que enseñarles a que venimos a lo que venimos, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Usted ore por mí, yo voy a orar por usted. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra de exhortación. Queremos soportarla, queremos recibirla, queremos cumplirla, mi Dios, porque, Señor, solamente de ti proviene. Haznos humildes, mi Dios. Dame ese espíritu de humildad, dame siempre esa disponibilidad para recibir tu palabra, mi Dios, y que cada vez que un siervo se prepare para compartirla, mi Dios, yo la pueda recibir no como de hombre, sino como de tu parte, mi Dios, para que yo pueda ser un hombre de bien, un hombre comprometido, Señor, y todo lo que se me hable, yo lo cumpla, Padre Santo. Gracias, Señor. Venos aquí, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, mi Dios. Bendice a mis hermanos que no pudieron venir, bendice a los que vinieron y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a seguir siendo comprometidos y a recibir todo tu consejo, que al fin y al cabo me traerá una vida sustanciosa, una vida santa, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias por hablarme a mi corazón. Recibe gloria y recibe la honra, recibe la alabanza, mi Dios. Recibe el poder y también recibe un aplauso. Apláudale bien fuerte, hermano, que viene la palabra de Él. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, es tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tus hijos también. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.